Parafina es el nombre común de un grupo de hidrocarburos alcanos de fórmula general CnH2n+2, donde N es el número de átomos de carbono. La molécula más simple de parafina es el metano, CH4, un gas a temperatura ambiente. En cambio, los miembros más pesados de la serie, como las formas sólidas de parafina, llamadas cera de parafina, provienen de las moléculas más pesadas, C20 a C40. La parafina, identificada por primera vez por Franz Reichenbach en 1830, es un derivado del petróleo. La vela tiene un pabilo cuya función es subir por capilaridad la parafina líquida a su parte superior, en donde se evapora para formar una nube a su alrededor, en donde se produce la reacción química de combustión. La temperatura favorece la formación de CO2 y H2O a expensas de las moléculas evaporadas de la parafina. La liberación del calor de combustión eleva la energía cinética de las moléculas presentes en diferentes grados de destrucción. La flama delimita la zona en donde se produce la combustión. Si es completa, no se produce monóxido de carbono ni tizne. Aquí vemos una vela encendida que nos parece que emite luz blanca, y a la derecha está la imagen infrarroja de la misma vela. Notamos que las temperaturas que detecta la imagen infrarroja son completamente diferentes, y además el tamaño de la mancha más brillante corresponde a esta región de aquí, que es una fracción muy pequeña de la zona que emite luz. Además, si midiéramos la luz blanca, sabemos que la emite un cuerpo sólido a 1100 grados centígrados de temperatura, pero la vela no es un sólido y por lo tanto, aunque la vemos la luz blanca, la temperatura no corresponde a ese valor. Un experimento que les gusta mucho en internet es medir el calor de combustión de una vela. Calientan el agua de una lata de refresco y desprecian las pérdidas por convección de la flama y la radiación visible e infrarroja que no inciden sobre la lata. El valor medido es muy inferior al valor calculado de los calores de formación. Claro, esta es la región que está emitiendo la luz. Y aquí toda esta luz que emite en todo este valor no es captado por la lata, sino únicamente el poquito de radiación, si está pintado de negro el fondo, que no lo está en general, y más bien es los gases calientes que pasan aquí pegaditos a la lata, le van saliendo calor, pero pues es claro que las pérdidas son gigantescas comparativamente, y por eso es que con el experimento no se puede medir el calor de combustión de la vela. El otro experimento que les gusta mucho es de medir el oxígeno del aire, pero se equivocan porque confunden el cambio de volumen por la desaparición del oxígeno. Colocan una vela encendida en un plato con agua, se tapa con un vaso atrapando el aire, el pabilo funde la parafina que se evapora y se oxida en la flama emitiendo luz. Calentando el aire que sube por convección, se produce CO2 y agua H2O mientras dura el oxígeno. Cuando se apaga la vela, comienza a enfriarse el oxígeno y el nitrógeno y el CO2 y el H2O, lo que disminuye su volumen y comienza a entrar agua del plato dando la disminución del volumen de los gases. Aquí vamos a ver un ejemplo de una vela encendida en un plato con agua. Lo tapamos con el vaso y notamos que tarda cierto tiempo en apagarse cuando el oxígeno escasea, y es cuando sube claramente el volumen porque los gases se enfrían y al mismo tiempo se observa humedad en las paredes del vaso del agua producida por la combustión. ¿Cómo se calcula el calor de combustión de una vela? Se calcula con los valores
molares de la formación de los compuestos de la vela y restando los calores de formación de los productos de la vela. Conociendo el peso molecular y el calor de combustión por mol, se pueden calcular los calores de combustión por gramo, obteniendo 11.362 calorías para los 20 carbones y 11.300 calorías para 40 carbones. Dado que las velas tienen parafina dentro de este intervalo, podemos tomar 11.370 calorías por gramo para experimentos caseros de laboratorio. Los valores reportados son mucho menores, indicando que las pérdidas son muy grandes. Aquí tenemos una gráfica de los calores de combustión en calorías por mol en azul con el eje izquierdo y en kilocalorías por gramo en naranja con el eje derecho. Entonces observamos lo que habíamos dicho de 11.3 a 11.36. ¿Cuánto calor se genera durante la combustión de la vela? Midiendo con una balanza capaz de medir 50 gramos con resolución de 1 miligramo, se midió que se pierde 10 miligramos del peso de la vela con velas de 5 y 8 milímetros, se repitió varias veces. El calor generado Q se calcula multiplicando el calor de combustión por la masa quemada, o sea, 0.01 gramos por 11.330 calorías por gramo, que nos da 113.3 calorías, el valor disipado del experimento. Pero veamos con mayor filmando a 844 por segundo, notamos que estamos atrapando aire caliente y el aire caliente atrapado escapa muy poquito a la hora de entrar al vaso y la flama dura prendida un buen rato porque ahora estamos buscando 6 veces más el tiempo, pero empieza a entrar agua desde un principio y la velocidad de entrada del agua se incrementa. ¿Qué quiere decir? Que la pérdida de calor en las paredes casi compensaba al calor de combustión, pero no alcanzaba, de manera que había pérdida neta de temperatura. Y con la vela amarilla observamos exactamente lo mismo. Al principio, el calor que genera la vela no compensa las pérdidas, de todas maneras entra aire, y cuando desaparece la fuente de calor, pues entra el aire con mayor rapidez. ¿Cuánto calor se usa para evaporar la parafina? Inicialmente la vela está a temperatura ambiente. Al encenderla se funde la vela cercana al pabilo, se evapora y enciende el vapor, comenzando la combustión. Pero todo este calor es a expensas del cerillo con lo cual encendimos la vela. Cuando se quema la vela produce 113.3 calorías hasta apagarse. Pero tenemos que restar el calor específico de la parafina sólida que se calienta de 20 a 54 grados para fundirse. El calor de fusión, calor latente, el calor específico de la parafina líquida calentada de 54 a 200 grados centígrados, a la cual suponemos se produce la evaporación suficiente para producir la flama. La temperatura de ebullición de la parafina líquida es mayor de 320 grados centígrados. El calor de evaporación estimado como 6 veces el de fusión, tomando como ejemplo el agua, y la suma de todos estos calores es de 32 calorías. De los 113 vamos a gastar 32 en gastar. Ahora, para entender un poco más, filmamos con una cámara infrarroja de 120 por 120 píxeles la flama encendida del lado izquierdo. La flama encendida, que vemos blanca, es toda esta región, pero lo que realmente está caliente a máxima temperatura es la región pegadita al pabilo, que tiene hasta 360 grados. Del lado derecho vemos la flama recién apagada la vela, el pabilo caliente, es lo que estamos viendo, que estaba caliente hasta 200 grados centígrados.
haciendo coherente el cálculo que hicimos anteriormente. Aunque la vela encendida tiene una flama blanca grande, la cámara infrarroja la ve de la mitad de tamaño y la asigna una temperatura de 360 grados. La cámara supone que recibe la radiación de una superficie con emisividad 0.96 sólida, o sea, usando la ley de Stefan Boltzmann, pero solamente mide la energía térmica recibida por cada píxel y tiene 120 por 120 píxeles. Entonces la energía térmica la va a dar como menor analizando la matriz de 120 por 120, agarramos renglones a diferentes alturas y la serie 1 es el aire caliente, arribita de la vela. La 2 es la punta del pabilo. La 6 es el extremo inferior del pabilo de 12 milímetros. La 7 es la cera fundida y la 8 es la cera sólida. La 8 es esta de acá. Este es el aire caliente. Esta es la punta del pabilo. Un pabilo un poquito más abajo, y así sucesivamente. ¿Cuál es la ecuación química de la combustión de la parafina? Es parafina más oxígeno, se transforma en dióxido de carbono más agua. C25H52 más 38O2 se combinan en 25 CO2 más 26 moles de H2O. Una mol de parafina se combina con 38 moles de oxígeno y se producen 25 moles de CO2 y 26 moles de agua. Observamos que los moles de gas después de la reacción son más que los moles de oxígeno antes de la combustión. La combustión está limitada por las moles de oxígeno en el aire atrapado. El aire contiene 21% de oxígeno en volumen, el resto es nitrógeno, gases nobles, dióxido de carbono y agua. La densidad del aire a 2.240 metros sobre el nivel del mar y 18 grados centígrados es 0.92 gramos por litro. El vaso tiene un volumen de 0.331 litros y el oxígeno es 0.064 gramos. Suponiendo que el volumen es constante, despreciando el calentamiento inicial del aire atrapado, el número de moles de oxígeno es masa sobre peso molecular igual a 0.002. Pero este número de moles también lo podemos calcular con la ecuación del gas ideal, PV igual a nRT, usando R igual a 62.34 en unidades de litro Torricelli sobre grado Kelvin mol. Y despejando obtendríamos n igual a 0.0022. La concordancia es bastante buena. Esto supone que todo el oxígeno se consume y despreciando la especie de la formación de CO, donde falta el oxígeno y apaga la flama. Una mol de parafina pesa 352 gramos y de oxígeno pesa 32 gramos. Y las 38 moles de oxígeno pesan 1.226 gramos. En el experimento se consumían 0.1 gramos de parafina y entonces de la ecuación sacamos que se habrán consumido 0.034 gramos de oxígeno usando la ecuación química. Pero teníamos 64 miligramos de oxígeno, lo que implica que la vela se apaga antes de consumir todo el oxígeno. Todos los autores suponen que la vela se apaga porque se acaba el oxígeno, y no es cierto, se acaba como la mitad. ¿Cómo podemos ver si la vela no consume todo el oxígeno del aire atrapado? Ya demostramos anteriormente que la fibra de fierro absorbe el 21% del aire atrapado en un vaso. Mide el oxígeno del aire. Si colocamos fibra de fierro pegado al fondo del vaso, quedando en la parte superior al invertir el vaso, encendiendo la vela y atrapando el aire caliente, se observa que cuando se apaga la vela, el agua penetra 3 centímetros y en 24 horas sube hasta 4 centímetros, como lo muestra la fotografía. Aquí esta fotografía muestra que estamos en 4 centímetros
y entrábamos con la pura vela, seríamos en 3 centímetros. Entonces, este es el volumen ocupado por el oxígeno absorbido por la fibra de fierro. Del lado derecho tenemos una vela que medimos posteriormente y notamos que no está en el centro del vaso, sino está desviada a la izquierda y un poquito más hacia adelante. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, la importancia está en que las temperaturas superficiales en la pared del vaso, que es opaco a la radiación infrarroja, están distorsionadas, no son simétricas. ¿Por qué? Porque estaba más del lado izquierdo del lado derecho. Entonces tendríamos que situarlo adecuadamente para calcular el calor que absorbió el vaso, la temperatura. La mejor manera de medir el oxígeno del aire es absorbiéndolo con fibra de fierro. Y el experimento con la fibra demostró que era aproximadamente el 50% del oxígeno el que se había consumido con la vela. Y el otro porcentaje lo absorbió la fibra de fierro. A sonar causa placer.